Fernanda, muchas gracias, pastor. Y qué lindo es estar en familia, qué lindo es estar en esta comunidad de fe, en esta casa que se llama Restauración. Así que estuvimos a la mañana compartiendo de lo que son 5 compromisos para un matrimonio sano, poderoso en Dios. Y esta noche quería compartirles aquello que son. Dios hace un tiempito nos trajo esta palabra, 4 llaves para una bendición en nuestras casas, en nuestras familias. ¿Cuántos quieren familias bendecidas? ¿Cuántos anhelan ser? Y en serio dice, quiero mi familia bendecida, mis generaciones bendecidas. Porque el plan de Dios es bendecir la familia. El Señor Jesús vino y nació ¿en dónde? En una familia. Y el plan siempre ha sido de bendecir las familias. Entonces hoy vamos a repasar, vamos a mirar esto que es el diseño de Dios. Bendecir la familia. Y sabemos y aprendemos desde chiquitos en la escuela, creo que todavía se sigue enseñando, que esa familia es la institución básica de una sociedad. Cuando hay un hogar en bendición, hay una familia en bendición, hay una ciudad de bendición. Cuando las familias son bendecidas, entonces el barrio bendecido, la ciudad es bendecida y por ende se extiende eso. Por eso es muy importante cómo vivimos de puertas adentro, cómo vivimos en nuestra casa. Dios quiere derramar esa bendición de generación a generación. Y esta mañana le decíamos a los matrimonios, chicos ved, chicos hace. Hay un video por internet, si ustedes buscan ahí y ponen chicos ven, chicos hace. Es un video muy impactante, porque muestra cómo un pequeño, chiquitito, está en un hogar, por ejemplo, de los ejemplos, donde los padres están en violencia. Y ahí muestra la imagen muy impactante, ustedes búsquenlo, después lo van a ver. Esto que lamentablemente es tan normal encontrar de estas noticias en nuestra sociedad. Una mujer llorando en el piso, al costadito en la cocina, y el hombre gritando y haciendo puño contra la mujer. Y en ese video se ve al niño de apenas 6, 7 años detrás del padre haciendo lo mismo. Vivimos en una sociedad donde lamentablemente hay muchos hogares rotos, familias rotas, porque aquellos referentes del hogar que tiene que ser ejemplo e inspiración, la gran mayoría de las veces cuando pasa esto, no están buscando a Dios en primer lugar. Es por eso que la familia necesita volver a la palabra de Dios, al diseño de Dios, a lo que Dios nos muestra que es de bendición para cada hogar, para cada familia. En estas 4 llaves que vamos a ver son procesos en los cuales nos muestra claramente la palabra de Dios, que Dios ama a la familia. El primero de todos, y vamos a ir a este, es aquí. Fíjense, ahí tienen la referencia. Aquellos que quieren buscar en su Biblia, pueden ir al libro de Hechos. Esto sucedió mientras Pablo y Silas estaban en la cárcel. Quizás ustedes se recuerdan de esta historia. Ellos estaban prisioneros por predicar el Evangelio. Habían sido castigados severamente, le habían dado un montón de varillazos, estaban en lo más profundo de aquellas cárceles. Recuerdo que un historiador donde estudiaba el contexto de aquella época, las celdas habían como extensiones hacia abajo, y estar abajo era lo peor que podía pasar. Pues todo lo feo, todo lo sucio caía hasta abajo y estaba todas las ratas en medio de todo eso tan sucio.
ellos estaban así y fíjense que en el versículo 25 de Hechos 16 nos dice cómo a la medianoche Pablo y Silas, ¿qué estaban haciendo? Se estaban quejando, ¿no? ¿Sí? ¿Dice así? Estaban, pero te das cuenta, mira, a predicamos el evangelio y todo lo hacemos por el Señor, mira cómo nos pagan y mira cómo estamos, y pero ¿dónde está Dios? ¿Y qué está? Estaban haciendo eso. Yo siempre digo que vos y yo podemos levantar quejanza o alabanza, ¿no? Todo depende de cómo está nuestra vida, nuestro corazón. ¿Cuántas veces en vez de alabar a Dios, nos quejamos? Pero te das cuenta, misiones, otra vez llueve y después mañana sale el sol y calor de la ropa que tenemos. Y hay gente que vive con costumbre de quejarse por todo. Y entonces se pide alabar y glorificar a Dios. En medio de cualquier situación, miramos siempre el vaso medio vacío, en vez de lo que Dios está haciendo. Pablo y Silas son un ejemplo para nosotros. En medio de una situación donde vos y yo no nos gustaría estar, obviamente a quién le gusta estar en una cárcel, pero ellos se enfocaron en lo importante, que era poner a Dios en primer lugar, alabar a Dios. Por eso dice que estaban cantando y orando himnos a Dios. Y dicen que de tal manera el canto no era suavecito. Estaban ahí, como hoy, ¿no? Qué hermosa esta cosa. Precioso. Lo disfrutamos. Te doy gloria, gloria. ¿Viste cómo estaba hoy? Nos enseñaba a alabar a Dios con libertad. Y te doy gloria. Y ahí empezaron a cantar. Che, Pablo, ¿qué cantamos? Te doy gloria. Está bonito, vamos. Y por ahí algunos por ahí de más años, hay poder, poder, sin igual poder. Y empezaban a cantar y la gloria de Dios, y habían himnos, y habían de todo. Y algo maravilloso pasa, porque Dios mira a nosotros, nos mira a nosotros. Yo creo esto. Una vez cuando escuché este mensaje, me gustó eso, ¿no? Porque dice que la palabra de Dios dice que la tierra que es estrado de los pies de Dios. Dice, la tierra es estrado de los pies de Dios. Así que yo creo que cuando vos y yo alabamos, Dios qué hace con los pies. Empieza a llevar el ritmo, Te doy, empieza. Y claro, como es el estrado de los pies, ¿dónde está golpeando? En la tierra. Fíjate, ¿qué pasó? Estaban cantando, alabando, entonces de repente sobrevino, ¿qué cosa? Un terremoto. El poder de Dios. Dios estaba feliz, alegre, viendo cómo aún en medio de la prueba habían dos fieles, dos personas con corazón distinto. Miran, cuando vos y yo, a pesar de la situación, mañana lunes hay que trabajar, tengo que levantarme otra vez el despertador y ya no empezamos a quejar, ¿viste? Y en vez de eso decir, mañana vamos a trabajar, qué bueno, una oportunidad más para servir al Señor, para hablar de... Empezamos a levantar alabanza. Cambia el clima donde estás cuando hay adoración. Mira, hay un lindo libro que leemos mucho con el Ministerio de Oración de Don Goldset que dice, la alabanza es dinamita, es poder de Dios. No es simplemente rellenar un momento, no, es poder, es entregarle a Dios la adoración que se merece. Es reconocerlo. Y cuando eso pasa, los demonios tiemblan y huyen. Por eso es que decimos en este tiempo donde hay tanta desesperanza, tanta tristeza, a veces a uno le agarre, ¿cómo vamos a hacer? Empezá a adorar a Dios, exaltá a Dios, poné alabanza. Si no sabés cantar, hoy medianamente cualquiera puede tener un celular y pone música. Y adora ahí. Porque cambia el clima, algo pasa. Ahí dice que
Pablo y Silas empezaron a adorar de tal manera que ese terremoto removió los cimientos de la cárcel. Fueron sacudidos y al instante todas las puertas, ¿qué pasó? Se abrieron. Todas las puertas se abrieron. Y dice que el carcelero, cuando vio esto, se despertó, vio todas las puertas abiertas en la cárcel, sacó su espada y estaba a punto de matarse. ¿Por qué? Porque era su responsabilidad. Él sabía que en el momento en que tendría que dar cuentas a su superior por todos los presos, ¿sí? ¿Cómo le explico esto? Así que él dice, listo, pensó en quitarse la vida. Y mira qué tremendo, ¿no? Él pensaba que se habían escapado. Y Pablo, versículo 28, dice, Pablo le gritó a gran voz diciendo, no, no te hagas ningún mal. Estamos todos aquí. Para. Deja esa espada. Entonces él pidió luz, porque estaba oscuro. Prendió la luz y no lo podía creer. Y estaban ahí. Y dice que se lanzó adentro y se postró temblando ante Pablo y Silas. Sacándolos afuera, le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahora es increíble, ¿no? Porque de alguna manera, si le preguntó esto es porque seguramente este carcelero escuchó el mensaje de ellos. Evidentemente, él ya sabía de qué estaban hablando, de que había un Jesús, que era el Salvador, que Él vino para salvar, que Él vino para rescatar lo que estaba perdido. Y esa es la primer llave que necesitamos, la salvación. La salvación, la entrada de la fe en Cristo. Es aquello que cambia nuestra vida en primer lugar, pero es consecuencia de nuestra familia. Y fíjense, tremendo, ¿no? ¿Qué debo hacer?, le pregunta. Y ellos le dijeron, cree que en el Señor Jesús y serás salvo tú ¿y qué? Y tu familia, tu casa, tu caso. Esa llave es tan poderosa porque abre la puerta al gobierno de Dios en nuestro hogar. La salvación. La salvación no es otra cosa que esta palabra por la cual ha definido la visión de la iglesia. Es restaurar. Que es aquello que se había perdido, ahora es encontrado por el amor de Dios. Y fíjense, qué interesante. Dios usa a hijos fieles. Cuando somos hijos de la intimidad y no hijos de la religión, porque, digamos, no en esta iglesia, pero hay otras iglesias donde hay cristianos que se quejan. Y se vive quejando, pero che, no hay nada para comer. Otra vez vamos a comer sopa, no, pero yo quería. Y viven de queja en queja. Entonces, después de levantar alabanza, en esa casa hay quejabanza. ¿Cómo van a ser los chicos? ¿Y qué testimonio vamos a dar? Eso es más importante aún. Porque como iglesia, vos y yo, estamos llamados a ser como Pablo y Silas. No importa en qué situación estemos. No importa las pruebas que pasemos. Tenemos que ser gente que adora a Dios. Gente que alaba a Dios. Gente que glorifica a Dios. Y cuando eso pasa, Dios empieza a gozarse y hace temblar la tierra. Y entonces familias también reciben esta primera llave importante, la llave de la salvación. Dice, cree en el Señor Jesús, la fe en Cristo. Reconocer que no podemos por nuestras propias fuerzas, en nuestros propios méritos. Y cuando reconocemos que somos pecadores, cuando nos entregamos a Jesús, y Él dice, cree en el Señor Jesús, serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a Él, a todos los que estaban en su casa. En aquella hora de la noche los tomó consigo, les lavó las heridas de los azotes
Y él, fíjate, no dice que tomó un año, ¿no?, de curso bíblico, que hizo todo en la escuela. No, ¿cuánto fue? En esa misma noche fue bautizado. 1, 2, 3, al agua. Decíamos, hay un libro ahí, 1, 2, 3, al agua. A veces tenemos esta cuestión, ¿no?, que hay que estar bien seguro y todo. La persona cree en Jesús. ¿Qué impide? ¿Qué impide? Le dijo el etíope a Felipe. ¿Qué impide? Acá hay agua. Apenas había escuchado la explicación de Felipe del Evangelio, que evidentemente no lo dice Hechos, pero se ve que contenía el bautismo, porque inmediatamente creyó en Jesús y dijo, mira, allá hay agua, ¿me puedo bautizar? Algo impide. Y Felipe, ¿qué le dijo? No, vamos. Me encanta esto, maravilloso, porque no solamente llevó la salvación a ese carcelero, sino que fue bautizado junto con los suyos. La familia entera recibió a Cristo. Por eso Pablo y Silas, en medio del dolor y la prueba, hicieron algo que vos y yo debemos seguir haciendo siempre. No solamente esperar un domingo. Yo siempre digo, Dios espera hijos de la intimidad, no hijos de la religión. El hijo de la religión, es domingo. Es día del Señor. Che, pero escúchame, ¿y el lunes lo día del Señor? ¿Y el martes? ¿Y el miércoles? No, lunes, martes, miércoles, no, de los lunes yo tengo el furbito, los martes me voy con los muchachos a pescar, a comer. ¿No es día del Señor? Entonces, cuando entremos a modo religión, entramos voy a la iglesia, en vez de decir, soy la iglesia. Siempre decimos, los chicos cuando le preguntamos, dibujé una iglesia, ¿qué dibujan los niños? ¿Qué dibuja? Una casita, 2 aguas y la cruz arriba. No, eso es un edificio, eso no es iglesia. Mira al que está al lado, vos sos iglesia, decir, vos sos iglesia, vos sos eclesia. Es muy distinto. La palabra griega, eclesia, cuando Jesús se refería, Pedro, muy bien, no te lo reveló sangre ni carne, te lo reveló mi Padre, sobre esta declaración de fe voy a constituir mi asamblea de personas. Eso es iglesia. Eclesia es conjunto de personas que creen en Cristo. Pero el diablo es muy astuto y hace creer que iglesia es un edificio. Mira, pasamos por... mira, ahí hay una y señalaba un edificio. No, es un templo, es un lugar de reunión. Pero iglesia somos nosotros. Y cuando entendemos esto, Dios busca hijos de la intimidad, que entienden que no es obviamente adorar domingo. Es cantar el lunes, es cantar el martes, es cantar cuando hay día de miércoles, ¿no? Y hay algunos días de miércoles, aunque no sean miércoles, ¿no? Dicen acá, sí, día de miércoles, no. ¿Qué día de miércoles? No sé por qué le decimos por el miércoles, ¿no? ¿Qué culpa tiene el miércoles? Pero, ¿vieron qué pasa eso? Si nosotros actuamos de tal forma que somos hijos de la intimidad, cada día se vuelve un día que glorifica a Dios. ¿Amén? Entonces, esta canción, usted aprende una canción, le pregunta, ¿cómo era tu nombre? Darío. Darío, ¿cómo es esta canción? Enséñame esta canción. ¿Qué? ¿Dónde la consigo? ¿Dónde está? Porque yo quiero adorar. El lunes, el martes, el miércoles. Esta canción me ministró, me tocó. Y esto es lo que cambia el ambiente. Y cuando cambia el ambiente, inmediatamente ocurren terremotos. Yo hablo terremotos de bendición porque cadenas se cortan, puertas se abren, hay bendición. ¿Y cuántos carceleros pueden haber ahí buscando cómo puedo ser salvo? Decime, ¿cómo puedo ser salvo? Así que ahí estaba Pablo y Silas llevando salvación a una casa. Dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre, que es Jesús, dice, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Segunda de Corintios 5:19, esto es que en Cristo
Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros, la iglesia, el mensaje de la reconciliación. ¿Qué necesita vuestro barrio? ¿Qué necesita el vecino de al lado? ¿Qué necesita parientes que están apartados? Necesitan reconciliarse con Dios. Y seguramente que nuestra actitud, cuando alabamos, cuando adoramos, provocamos un terremoto. Mira, está tu vecino, ¿viste? Siempre está contento. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? Y mira que nos ayudan y siempre nos preguntan y cómo estamos. Entonces ellos mismos ven en nosotros algo distinto. Y entonces va a llegar un momento, che, vecino, ¿cómo es esto? ¿Cómo hace para estar así? Y ahí vos le tenés que aplicar la primer llave, la de la salvación. Que esa casa pueda conocer al Señor. Fíjense que hay otro caso también, varios casos en el libro de Hechos, pero después si querés leer Hechos capítulo 16 y ahí versículo 13, habla también de una mujer llamada Lidia, que buscaba a Dios, que oraba por Dios. Ella era vendedora de púrpura, era conocida en la ciudad, estaba en Tiatira, pero adoraba a Dios y oyó a Pablo. Y dice en el versículo 14 que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a la palabra de Pablo. Y cuando fue bautizada su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, vengan a mi casa y quédense ahí. Y nos obligó a quedarnos un tiempo ahí. Y ahí nació la iglesia en Tiatira, a través de una mujer fiel al Señor, que escuchó la palabra y abrió la puerta de su casa, tú y tu casa. Amén. Segunda llave, vamos a ir a la segunda plaquita. No sé cuántos conocen esta historia. Una familia llamada Obed-Edom, ¿no? La familia de Obed-Edom. Eso queda en el libro de Primera de Crónicas, del 13 al 1 al 14, o también en Segunda de Samuel, capítulo 6, del 11 al 12. Yo voy a leer ahí. Y en el 11 dice, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, geteo, 3 meses. Y bendijo Dios a Obed-Edom y a toda su familia, toda su casa. Fue dado aviso al rey David, diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Para entender el contexto de esta situación, siempre Israel estaba en guerra con los filisteos. Y hay algunas guerras en las cuales se ganan solamente si estamos alineados a la voluntad de Dios. Y ahí en una de estas historias muestra cómo el pueblo de Israel cometió algunos errores y por esos errores los filisteos se quedaron con el arca. Si ustedes leen toda la historia, es apasionante, porque después los mismos filisteos no lo querían más el arca porque le empezó a traer consecuencias, ¿no? Enfermedades, porque la presencia de Dios no convive con el pecado. Y ahí David tenía que trasladar el arca, que es el símbolo de la presencia de Dios. Esa arca maravillosa fue trasladada una primera vez, pero hubo una persona que quiso hacer algo en lo cual Dios no estaba de acuerdo. Dios había dicho y había dado instrucciones de cómo debía ser llevado el arca. Y una persona llamada Usa trató de arreglar la situación y fue castigado por Dios. Así que David se asustó y dijo, dejemos el arca acá en la casa de Obed-Edom. Che, ¿podemos dejar el arca acá? A ver si Dios se apiada de nosotros, si tiene favor de nosotros. Pero lo interesante es que muestra ahí que quedó por 3 meses en la casa de Obed-Edom el arca,
y dice que toda su casa y todo lo que tenía fue bendecido sobrenaturalmente. La presencia de Dios trajo bendición a esa familia. Mira, la primera llave importante es la salvación en Cristo. Pero lo segundo es que la presencia quiere habitar en la casa. Dios no quiere ser un visitante. Dios quiere morar. Dios quiere que nuestra casa sea morada de su presencia. Cuando nosotros, como hoy en la mañana hablábamos a los matrimonios, y cuando oramos y buscamos a Dios juntos, el matrimonio, la familia bendecida, cambian las cosas. Porque buscar a Dios juntos nos hace bajar los egos, el orgullo, tenemos que resolver conflictos, situaciones. Entonces el matrimonio sí o sí se pone en las manos de Dios. Al orar juntos, veíamos en el video de hoy, sí o sí tenemos que resolver las cosas. ¿Cómo voy a orar con una persona que estoy peleado o no? Entonces, si andás medio con el matrimonio, ¿qué tenés que hacer? Orar, buscar a Dios juntos. Dios quiere resolver todo en el hogar, pero necesitamos buscar su presencia. Es maravilloso ver en la palabra de Dios cómo Él quiere bendecir toda casa. Y ustedes saben muy bien ahí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, si bien le habla a la iglesia, es igual una palabra que se aplica, ¿no? Muchas veces los evangelistas lo aplican a la persona. En realidad le está hablando a la iglesia de la Odisea, le está diciendo a la iglesia, he aquí, yo estoy a la puerta de tu casa y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Habitar, morar, presencia de Dios. Y esto le habla a la iglesia, como diciendo, iglesia, mirá que sin mí nada puedes hacer. Déjame entrar. Cada vez que nosotros adoramos en espíritu y en verdad, cuando le buscamos, cuando como iglesia nos reunimos en el culto de oración, de clamor, de intercesión, estamos abriendo la puerta al Señor. Señor, entra, guíanos, hablarnos. Y cuando hacemos eso, la presencia de Dios lo cambia todo en el hogar. Amén. La presencia de Dios nos guía, la presencia de Dios nos ordena, nos da paz, nos da bendición. La presencia de Dios trae gozo, trae paz, trae bendición, trae protección, trae provisión, prosperidad integral en todo. No solamente en eso económico, porque Él es nuestro pastor y nada nos faltará y creemos en esta palabra. Pero también es el pastor que nos lleva a delicados pastos y hace descansar nuestra alma, ¿no? Hoy vivimos en un mundo cada vez más estresado. Tuvimos el lunes en una charla de prevención de suicidio. Estamos hablando mucho de eso, porque el diablo, a través del ataque a la mente de las personas, trae desánimo, desesperanza. Y nos explicaba quien estaba dando el curso que hay 3 afecciones tremendas en la sociedad. Una es la depresión. Y dice que la depresión es el exceso del pasado en mi cabeza. ¿Viste? Cuando empezás, pero mirá, yo no hice esto, pero mirá qué mal hice esto, mirá yo como, pero qué desastre, y me acuerdo de aquello. Y eso que hace en tu cabeza cuando lo dejas anidar, te deprime. No querés hacer nada, te tira a la cama. Después él decía, lo otro es el estrés. El estrés es la tensión del hoy. ¿Sí? Uy, no, sonado. Vino mi suegra a mi casa y todavía no tenemos ordenado nada. Y no tenemos luz, tenemos luz en la heladera, no tenemos comida. Hay que pagar esto y me olvidé. Y estamos con el hoy tensionado. Y eso es el estrés. Me encantó que me dio un ejemplo que es cuando uno tensiona, digamos, para afinar una guitarra,
vos tenés ahí el clavijero y tenés que tensionar, es decir, estresar la cuerda, la vas poniendo hasta el tono que corresponde. A veces, cuando lo tensás de más y le das, ¿qué pasa a la cuerda? Se corta. Y el estrés es lo mismo. Cuando nos dan y nos estresamos, parece que nos estamos dando y en un momento estallamos. Y lo tercero que él dijo es la ansiedad. Uno, la depresión del pasado. Otro, el estrés, el presente, la tensión. Y otro, la ansiedad, que es la preocupación por el futuro. Sí, ¿cómo vamos a hacer esto? Uy, mira, vino las cuentas. Uy, ¿cuánto tenemos? No, alcalde. ¿Cómo vamos a hacer aquello? Y estamos preocupados. Es decir, estamos ocupándonos antes que las cosas pasen. Y esa preocupación trae ansiedad. Y entonces taquicardia, y no podemos dormir, y estamos con insomnio y con tantas cosas. Vivimos en un mundo donde obviamente el maligno quiere traer eso, depresión en los hogares, estrés en las personas, ansiedad y preocupación. Por eso el Señor dice, ¿por qué te preocupas? No te preocupes. Fíjate cómo alimento las aves. ¿Cómo no voy a alimentarte a vos que te amo mucho más que las aves? Fíjate cómo viste las flores del campo. Tremendo, es la palabra de Jesús diciendo, muchachos, le decía a sus discípulos, no se preocupe, menos ansiedad, tranquilo, confíen en el Señor, crean en el Señor. ¿Y cómo se vence todos esos males de hoy día? La presencia de Dios. La presencia de Dios te trae paz. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Señor, yo confío. Tú estás en casa. Señor, tú eres el Rey de mi vida. Señor, confío. Tú eres el que va a guiar mi camino. Señor, confío que tú vas a cuidar mis hijos. Confío que tú me vas a ayudar en esta situación. Entonces esta llave es tremenda porque es la llave cuando la familia no solamente se salvó en Cristo, sino que empieza a crecer en Cristo. Empieza a orar, a leer la palabra de Dios, a adorar, a buscar a Dios juntos. Dicen, vamos a poner este mensaje, mirá lo que predicó el pastor, vamos a ponerle y imprimen una palabra y la ponen en la heladera. Entonces cada vez que tienen hambre, ¿de qué se acuerdan? Primero, el pan del cielo, ¿no? El alimento, el maná. Mirá esta palabra, gloria a Dios. Después agarro el corderito que quedó anoche, ¿no? Y me hago un saludchito, ¿no? Pero primero la palabra de Dios, el alimento del cielo. Tercera llave que necesita toda familia para ser bendecida, y esta es una llave poderosa. La llave del perdón. Esto es tremendo. Tremendo. El perdón es una llave que bendice tanto a las familias. Muchas familias arrastran de generación en generación falta de perdón. Lo que me hizo mi abuelo, lo que me hizo mi tío, lo que pasó en mi casa. Mi padre era alcohólico y nos fajaba y yo nunca lo voy a perdonar, que hay tantas situaciones. Y aquí nos muestran, ya todos conocemos porque han visto seguro, han visto la película o también la serie de José, lo pasaron en varias veces, ¿no? Este relato con José que ustedes pueden verlo, pero ahí en Génesis 45 pasa algo extraordinario. José ya no daba más, no aguantaba más, no lo reconocían sus hermanos. ¿Qué habían hecho sus hermanos? A ver, ¿se acuerdan qué habían hecho con José los hermanos? Primero lo querían matar. Los hermanos, estamos hablando de familia. La familia que tiene que cuidar, que te tiene que amar, acompañar, ayudar. La familia lo quería matar a José. Porque le tenían envidia, porque le tenían bronca, porque era el consentido del papá. ¿Viste?
Dice ahí el relato que ya estaba cerca el Mundial de Argentina. ¿Vieron que falta cuánto? Unos días, ¿no? Faltan unos días, ¿no? Y entonces los hermanos vieron que ahí está la remera trucha. No es la original. Hay una remera trucha porque es más barata. Entonces le dice trucha y es más barata. Entonces vos te compras esa remera, te ahorras un montón de plata porque la original, ¿cuánto sale? Carísima. No sé cuánto está original de Argentina ahora, pero debe estar, no sé. ¿Ah? ¿300.000? 300.000. ¡Qué locura! ¿Eh? Pero mirá qué bueno esto para poner ejemplo. Una remera original Adidas, no sé, creo que es Adidas, ¿no? 300.000 pesos. ¿Y cuánto sale una alternativa? La conseguí por 25, ¿o no? ¿No? Más o menos. Por ahí más barato todavía, ¿no? 25 por ahí, ¿no? O 15, no sé cuánto. Pero mirá la diferencia. 300.000, ponele 25.000. Eso pasaba con ellos. Ellos estaban preparando para el Mundial de Israel. Póngale, con Egipto. Y entonces, ¿qué pasa? Tenían todas remeras los hermanos, digamos, más económicas, de 25.000 pesos. Y apareció un día José. Ah, mira, la remera de Messi, la original Adidas, 300.000 pesos. Yo lo estoy transformando, pero en realidad dice que el padre le regaló una túnica especial. Una túnica de aquel tiempo, para que ustedes se hagan la idea cómo fue. Por eso lo contextualizo, ¿no? Era tener una túnica y dice de colores, porque debe ser que era caro tener colores llamativos. Claro, lo vieron, ahí viene el consentido, ahí viene el chusma que va y le va diciendo todo lo que hacemos nosotros a papá. Y tenían una bronca, un odio, y encima este consentido va y sueña que él es un ramillete en el medio y todos los otros ramilletes de trigo se inclinaban delante de él. Imagínate con esa. Tenés la remera original, agrandado, y encima está diciendo que nosotros no lo querían fatal. Él no era muy prudente para compartir, ¿no?, la revelación de Dios. Y Dios tenía que trabajar en él. Pero lo que yo te estoy mostrando que hay cosas que pasan en la familia, ¿o no? En todas las familias pasa. Hay diferencias, a veces hay peleas entre hermanos, a veces vienen temas, la herencia, ¿no? No. Fallece lo viejo y ahí quedan las chacras y quedan y se pelean y hay peleas que son tremendas. Y fíjate que ellos no solamente lo querían matar, y saltó Ruiz y dice, no le vamos a hacer ningún mal, vamos a vender. Lo vendieron esclavo. Y ahí lo llevaron a Egipto y ustedes saben todo lo que pasó. Primero en la casa de Potifar, te lo incriminaron de querer violarse a la mujer de Potifar. Mentira, él se mantuvo fiel, él siempre tenía a Dios, pero aún así fue a la cárcel injustamente, y aún en la cárcel nunca levantó quejabanza. Él adoraba a Dios, era fiel a Dios. Porque esa fidelidad hacía que donde esté, Dios estuviera con él. La presencia de Dios. Él había comprendido que la salvación viene de Dios. Entonces él adoraba a Dios y era fiel. Y estaba en la casa de Potifar, era esclavo. Pero Potifar vio que Dios estaba con él, que todo lo que le daba prosperaba, y le dice, este va a estar encargado de todo. Y Satanás quiere arruinar nuestra vida. Por eso le metió ahí una seducción por parte de la esposa de Potifar. Y él dijo, ¿cómo voy a acostarme con vos? No, Dios no lo permita. Fidelidad, santidad, temor de Dios. No vamos a caer en eso. Y entonces dice que esta mujer injustamente lo condenó
Dijo, me quiso violar y lo llevaron a la cárcel, pero aún en la cárcel él fue fiel. Y dice que llegaron 2 personas de la corte del rey y él les dio, porque eso es lo que él tenía, en esa fidelidad con Dios, Dios le daba revelación de los sueños. Y él les dio qué iba a pasarle al panadero, qué le iba a pasar al copero, y eso pasó. Y él le dijo, recuerden, cuando estén en la corte del rey, acuérdense de mí. Y el rey y el faraón tuvo un sueño, nadie podía saber, dice, descifrar ese sueño y se acordar. Mira, hay un muchacho, José, él sabe interpretar los sueños. Y ahí es donde, cuando realmente Faraón ve, lo pone como el segundo de todo Egipto. Viene un hambre mortal sobre la tierra. Pero Dios ya había dado la estrategia de provisión a través de José, porque era íntimo de Dios, amaba a Dios, buscaba la presencia de Dios y era fiel a Dios. Entonces Dios lo usó para preservar a las personas en aquel tiempo. Y ahí vuelve la familia a buscar comida a Egipto y él ya era el segundo del faraón. Así que ya no vestía como los demás, ya seguramente no se veía como otro Egipto, ¿no? Estaba a la moda de los egipcios, pero su corazón todavía era fiel a Dios. Y cuando se acercaron los hermanos, se acercó él a ellos, dice en el versículo 4, dice que se volvió a ellos y le dijo, yo soy José, su hermano, a quienes ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten, no se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios que me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. Y dice que llorando de alegría, llorando, José abrazó a su hermano Benjamín. Benjamín hizo lo mismo y luego José besó a cada uno. ¿De quiénes? De todos sus hermanos, y lloró sobre ellos. Y después comenzaron a hablarle libremente a él. Tremendo. Una resta.